Si hay algo que ha marcado de manera muy contundente la aparición de las últimas versiones de Angular 16 y 17 y que además se presenta como uno de los puntos fuertes en las diferentes evoluciones de las que vamos a disfrutar en los próximos meses, es el uso de los signals, una herramienta súper importante y que además desde el equipo de Angular, desde el equipo de desarrolladores, nos están diciendo que va a ser fundamental y que va a ser imprescindible pues para desarrollar nuestras aplicaciones en el futuro. Si no lo estás usando desde ya, vas perdiendo un poquito de tiempo, y en el vídeo de hoy además vamos a hablar de unos signals muy importantes pues que nos permiten interactuar de una manera súper cómoda con nuestros componentes, pudiendo pasarle atributos y dejándonos un poco de lado de aquellos decoradores tan antiguos como el @input o el @output. O sea que este es un vídeo imperdible y que además tenemos que guardarlo para el futuro porque nos va a acompañar muchos años en las diferentes versiones que tengamos de aquí en adelante. Mi nombre es Mario Girón y esto es Garage Code Pills. Como decía al principio, quizá la herramienta de los signals es algo en lo que el equipo de desarrollo de Angular está poniendo mucho hincapié y mucha fuerza, y está teniendo muchas evoluciones y además está cambiando mucho pues de las versiones de Developer Preview a luego las versiones que ya tenemos disponibles con las diferentes versiones estables, y además pues nos están comentando pues que puede ser una de las herramientas fundamentales en el desarrollo de aplicaciones de Angular en el futuro. Además tenemos muchas cosas que podemos utilizar y están como cambiando o están como suplantando a muchas herramientas que veníamos utilizando en el pasado. Hasta ahora, cuando nosotros queríamos desde un componente de Angular pasarle propiedades, pasarle valores desde el componente padre al componente hijo, utilizábamos un decorador clásico que era el decorador @input. Bueno, pues ahora tenemos eso mismo pero a través de un signal. ¿Qué nos proporciona? Pues nos proporciona toda la potencia que nos devolvía el input tradicional y además toda la potencia que nos ofrecen los signals. Entonces, todo eso puesto en comunidad nos ofrece una herramienta fundamental para poder trabajar con nuestros componentes. Voy a hacer un ejemplo para que veamos su uso sobre una herramienta y sobre una aplicación de Angular 17. Lo único que he hecho ha sido crear, como vemos aquí, un componente pequeñito llamado UserCard. Aquí tenemos pues los tres típicos ficheros, tenemos el HTML, el CSS y el TS, y lo que voy a hacer es dar la posibilidad a la hora de utilizar este componente de pasarle ciertos atributos o ciertos valores desde el componente padre. Y esto es una cosa que cuando empiezas a estudiar Angular es lo primero que ves. Oye, ¿cómo puedo crear atributos personalizados para mis componentes también personalizados o customizados? Si nosotros queremos utilizar este componente y que más o menos se visualice en nuestra pantalla principal, lo único que tenemos que hacer es, como hemos hecho toda la vida, coger el selector y utilizarlo dentro de un componente que estuviese colocado en una jerarquía superior y que ya se estuviese visualizando, como por ejemplo en este caso app component, que es nuestro componente raíz. Si cogemos este selector y nos vamos a app component HTML, si ahora lo colocamos dentro de esta estructura no va a aparecer, porque también hay que tener en cuenta que estamos utilizando componentes de tipo standalone. Es decir, en app component TS tenemos que este componente no depende de ningún módulo y por lo tanto no conoce al resto de componentes. Lo único que tenemos que hacer es incluir aquí nuestro componente UserCard, venimos aquí, lo importamos arriba y lo metemos dentro del array de imports y ya podremos utilizar aquí el selector del UserCard para que se pueda visualizar nuestro componente dentro de la jerarquía de componentes que estamos viendo, y como vemos pues ahí aparece el UserCard Word, que es simplemente la plantilla por defecto que nos ofrece el componente cuando lo arrancamos. Si nosotros ahora quisiéramos pasarle una serie de atributos desde el padre a este componente, ya que le podemos definir el selector y ya que podemos definir todo customizado, ¿por qué no le vamos a poder pasar nuestros propios atributos? Es decir, pues yo para el UserCard pues me gustaría pasarle un nombre, me gustaría pasarle unos apellidos, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos para poder pasarle estos valores sin necesidad de utilizar el decorador @input, que era lo que utilizábamos hasta ahora, y aprovechándonos de las nuevas herramientas que nos ofrecen los signals? Bueno, pues tenemos estas herramientas en Developer Preview. Es un signal que se llama input. Hay que tener cuidado porque cuando hablamos de herramientas en Developer Preview puede ser que cuando aparezcan las versiones estables tenga cambios, sufra modificaciones o desaparezcan cosas. Entonces es algo que tenemos que empezar a utilizar, empezar a comprender, empezar a formarnos para su uso, pero cuidado porque en una versión final pueden desaparecer o pueden cambiar. Dentro del componente hijo, lo único que tenemos que hacer es, como propiedad de la clase, definir aquellos input o aquellos signals que nosotros vamos a querer recibir de manera externa, por ejemplo el nombre y los apellidos. Creamos una propiedad nombre, propiedad que vamos a poder utilizar además ya no solo dentro del TS sino también dentro del HTML, y llamamos a la función input. Esta función la tenemos que importar de Angular Core. A mí me gusta destacar mucho esto, y es que la gente de Angular, cuando ha incluido todas las funciones que nos generan signals y que nosotros podemos utilizar, las ha incluido dentro de este módulo, del módulo principal de Angular. ¿Qué nos quieren decir un poquito con esto? Bueno, nos quieren decir que es una herramienta fundamental, ya no solo para el presente, sino para el futuro de la herramienta, para el futuro del framework. Si hubieran querido dejarlo un poquito aparte o dejarlo con menos importancia, quizá hubieran creado una librería específica para signals, pero lo han metido dentro del core de Angular. Entonces, tengamos eso en cuenta. Nosotros podemos definir este input, además le podemos dar el tipo
tipo, es decir, yo le puedo decir que este input es de tipo string, algo de este estilo. Esto lo que estoy haciendo es poner un valor de tipo signal, un valor de tipo signal además que no podemos sobreescribir, es decir, es de solo lectura y que nosotros vamos a poder recibir desde el exterior. Lo mismo podemos hacer con apellidos, colocamos la llamada a la función input, le ponemos el tipo y ejecutamos lo que es la función, ejecutamos esa función input. De esta manera ya estoy permitiendo que los valores que he definido en el padre a la hora de colocar el componente, es decir, a la hora de hacer esto, si yo aquí le pongo pues mi nombre, Mario Girón, ya puedo recibir estos valores como propiedades para utilizarlos dentro del HTML del hijo. Si nos vamos al HTML del user card component, en vez de poner este user card works, vamos a poner pues un div y luego vamos a poner aquí arriba el nombre. Hacemos una inyección, ojo, porque esto lo que recibimos ahora ya no es una propiedad, sino que es un signal y todos los signals, siempre que queramos recuperar su valor, tenemos que ejecutar su función get, es decir, tengo la propiedad nombre, pero como es una función lo tengo que ejecutar. Y esto quizás es el paso que más rabia nos da a los desarrolladores que llevamos trabajando mucho tiempo con Angular, porque siempre se nos suele escapar. Entonces, tengamos en cuenta que al ser un signal hay que ejecutar para recuperar su valor. Lo mismo podemos hacer con los apellidos, recuperar su valor con una interpolación y aquí simplemente poner apellidos y llamamos a la función. De esta manera, cuando nosotros lo visualicemos en el HTML, pues veremos que estamos recibiendo los valores del nombre y los apellidos de manera externa a partir de los valores que le podamos estar pasando a través del componente padre. Súper importante. Hay que destacar que todos estos inputs que estamos utilizando están tipados, como hemos hecho en el componente, en el TS, le hemos especificado el tipo, cosa que nos limita mucho a la hora de utilizar estos tipos, que también es bueno. Es decir, si en app component HTML, por ejemplo, le pasamos un número, evidentemente esto no, porque le seguiríamos pasando un string. Para pasarle un número tengo que utilizar property binding. Lo que me está diciendo es que el tipo número no es asignable al tipo string, por lo tanto ya me está limitando en cuanto al tipo, que esto es una de las cosas excelentes que tenemos cuando trabajamos con TypeScript y cuando trabajamos con Angular. Por lo tanto, algo a tener muy en cuenta, el tipar los elementos, el tipar los valores para poder trabajar con ellos de manera mucho más cómoda. Algo que me parece fundamental cuando trabajamos con este tipo de input y con este tipo de signals, aparte de tener todas las bondades que tienen los signals que ahora hablaremos, es que nos permite trabajar con la opción de requerido, es decir, que estos inputs nosotros los podemos marcar como requeridos y además es que nos va a avisar. Es decir, si yo por ejemplo ahora le coloco el email, le digo que es un input y llamo al required, puedo hacer exactamente lo mismo, es decir, decirle que es de tipo string, llamar a la función, y esto, como vemos, ya me está avisando de que tengo un error en el app component HTML en el momento de utilizar este componente, y ya me está diciendo, oye, que el input email es requerido y no me lo estás pasando. Esto es una manera de forzar en el uso de nuestros componentes a pasarle ciertos atributos y que además nos devuelva el error, que esto siempre está bien. Si nosotros ahora le pasamos el email de tipo string, pues se nos quitaría el error porque ya le estaríamos pasando ese valor. Por lo tanto, podemos marcar input como opcionales, es decir, no hace falta que me los pases, le puedo dar incluso un valor por defecto y podemos marcar estos inputs como requeridos para que nos lo pida cada vez que nosotros utilicemos este componente, que simplemente es para que nosotros a nivel de desarrollo nos marquemos una serie de límites y expongamos, oye, esto quiero que me lo pases siempre, por lo tanto pues me marco una serie de opciones requeridas. O si por ejemplo yo soy el creador del componente pero el que los utilizan o los que los utilizan son otras personas, bueno, pues ya estamos marcando qué elementos son necesarios para el uso de dicho componente. Evidentemente en el HTML del componente podemos poner también el valor del email de la siguiente manera: colocamos el email, es un signal, por lo tanto hacemos la ejecución para recuperar mediante el método get, que ya tienen disponibles los signals de por sí, para recuperar su valor y para recuperar su información. Como todos los valores que estamos creando al fin y al cabo son signals, como vemos aquí tenemos un input signal, podemos utilizar todas las herramientas que nos ofrecen los signals. Por ejemplo, podemos crear un signal computado que nos ofrezca pues la posibilidad de calcular ciertos valores en función de los cambios que se produzcan en otros tipos de signal o en otros valores que tengamos. Por ejemplo, si queremos hacer la propiedad nombre completo, por poner algo sencillo, podríamos llamar a la función compute, esta que tenemos aquí. Lo mismo se importa dentro de Angular Core, aquí lo tenemos, se importa desde esa librería y ahora podemos definirle una función anónima interna dentro de la cual nosotros vamos a retornar el valor que queremos que se visualice con este signal. Aquí el valor que colocamos dentro de compute tiene que tener como dependencia pues otra serie de signals, porque si no, no tendría mucho sentido, y cada vez que los signals originales, digamos, se modifican, también se va a recalcular el valor computado. Entonces nosotros podríamos poner aquí, pues por ejemplo, si queremos el nombre completo, lo que voy a retornar es un string en el que vamos a ponerle pues primero el valor del nombre, como es una función, llamamos a la función y además
vamos a ponerle this, porque al ser una propiedad this.nombre, dejamos un espacio y lo mismo con this.apellidos y llamamos a la función. ¿Qué pasa con esto? Que cada vez que se modifique o el signal nombre o el signal apellidos, se volverá a recalcular el signal del nombre completo, pues por si lo necesitamos para lo que sea. Entonces podemos utilizar toda la potencia que nos ofrecen los signals pues para poder hacer cualquier tipo de acción que queramos llevar a cabo. Evidentemente esta es muy simple, pero para que tengamos un ejemplo de qué cosas se pueden hacer. Si nosotros ahora pues en el aquí por ejemplo ponemos en un H2, por ejemplo, el nombre completo, colocamos una interpolación, llamamos al nombre completo y como sigue siendo un signal, llamamos a la función para que nos devuelva ese resultado. Cada vez que se modifiquen los input de manera externa, podremos cambiar el resultado del signal computado y por lo tanto, pues podríamos decir que ese signal computado tiene como dependencias tanto el signal nombre como el signal apellidos y con eso ya pues podemos empezar a jugar. Podemos incluso estar pendientes de cuándo se modifica el valor de un signal concreto dentro del componente hijo si es que tenemos esa necesidad en algún caso, porque también disponemos dentro del API de los signals de la función effect. Estas APIs, estos métodos que estamos utilizando no son solo de estos signals, se pueden utilizar en todo el ámbito y en todas las funciones de tipo signal y en todos los objetos y propiedades que nosotros vayamos generando. Por ejemplo, si en nuestro constructor nosotros queremos definir un efecto para enterarnos de cuándo cambia el valor del nombre, podríamos llamar directamente a la función effect, la tenemos aquí, se importa de igual manera que las otras de la librería o del módulo Angular Core, dentro colocamos la función que se va a ejecutar y simplemente aquí lo que tenemos que especificar dentro es una acción que queramos llevar a cabo sobre un signal, un mensajito, una actualización. Normalmente los efectos tampoco es algo que debamos abusar mucho de ellos, además en la documentación de Angular insisten en ello, pero bueno, para hacer acciones sencillas, para hacer un log, para, yo que sé, gestionar los datos y guardarlos en local storage, cosas de ese estilo, merecería la pena utilizar estos efectos sencillos. Si nosotros aquí ponemos aquí dentro, por ejemplo, pues un console log en el que vamos a mostrar el valor de un signal, lo que estamos haciendo es que este efecto va a depender de los cambios que se produzcan en el signal que yo coloque aquí. Por ejemplo, vamos a poner valor para el nombre y ponemos aquí el valor. Por ejemplo, this.nombre. Solo por haber utilizado aquí dentro este signal, por haber recuperado su valor, ya estoy haciendo que este efecto se ejecute siempre y cuando cambien las dependencias que yo he definido para el efecto. Bueno, es algo que se parece, por ejemplo, si venimos acostumbrados a React, se parece un poquito al useEffect, pero en el useEffect tendríamos que especificar aquí en un array las diferentes dependencias para que se ejecutase ese efecto. Bueno, pues ya depende un poco de cómo lo plantee cada uno de los frameworks. Claro, con esto lo que logramos es que si se modifica el valor, vemos que tenemos pues esos cambios o que por lo menos se ejecuta. En la primera asignación vemos cómo se ejecuta el efecto y podemos ver el resultado del console log. ¿Que lo queremos ver un poquito más espectacular? Bueno, pues lo que voy a hacer es desde el componente padre, simplemente un ejemplo para que lo veamos, me voy al componente padre, voy a generar aquí pues el title me da un poco igual, vamos a generar aquí un valor y le vamos a estar pasando constantemente, pues cada X tiempo, vamos a estar pasándole la fecha actual, ¿vale? Entonces vamos a poner el current date, lo voy a generar como una propiedad normal y corriente, algo así, y lo que voy a estar haciendo es pasarle la fecha al nombre, pues para que veamos cómo se modifica cada segundo, porque si no es muy complicado. En el arranque del componente, en el geoinit o en el constructor mismo, voy a poner por ejemplo el constructor, lo que voy a hacer es definir un set interval para que esto vaya cambiando y que podamos ver la ejecución y que por tanto podamos ver la ejecución del efecto. Le vamos a poner pues cada segundo por ejemplo y vamos a modificar la propiedad current date para poder utilizarla, ¿vale? Vamos a coger un new date, esto, y lo vamos a pasar a string para poder asignárselo. New date, to string, vamos a poner to isOstring, lo ejecutamos y ya tenemos un string. Por lo tanto, en app component tengo una propiedad de tipo string que yo ahora, si en el HTML la quiero utilizar, por ejemplo, aquí dentro del nombre lo pongo entre corchetes, le hago un property binding y le paso el current date. Al fin y al cabo le estoy pasando un string, pero un string que cambia cada X tiempo. Si esto lo visualizamos en el HTML, vemos cómo, voy a refrescar para que lo veamos, el nombre va cambiando, evidentemente queda un poco feo, pero para que lo veamos, el nombre va cambiando, la propiedad computada también va cambiando y aquí vemos cómo el efecto se va ejecutando cada vez que se modifica el nombre y por lo tanto tendríamos el control de los cambios que se produzcan sobre ese input que estamos pasándole a nuestro componente. Por lo tanto, bueno, pues tendríamos mucho control sobre todo lo que pasa en los valores que entran dentro de nuestro componente. Y además, si por si no fuera poco, estos inputs nos proporcionan la posibilidad, voy a ir al TS del componente, nos proporcionan la posibilidad de, por ejemplo, con los apellidos, hacerle algún tipo de transformación. Mira, para hacerle un tipo de transformación, lo que voy a hacer es quitarle el tipo, porque si no luego da algún tipo de problema, establecerle un valor por defecto a este input, que es opcional, no le he puesto requerido, por lo tanto, si no se pasase el valor, se quedaría con valor undefined o con valor nulo, y lo que vamos a hacer es pasarle un segundo parámetro en el que le podemos establecer una serie de opciones. Por ejemplo, una serie de opciones como le podría poner, por ejemplo, un alias, es decir, aquí le podría establecer
establecer un alias, por ejemplo, sourceName. Claro, con esto, ¿qué es lo que sucede? Que si yo le pongo un alias sourceName, aquí en app component HTML ya no le puedo pasar apellidos, sino que le tengo que pasar sourceName. Si quisiera, por ejemplo, pues ponerle un nombre diferente al atributo cuando lo utilizamos en el HTML que al signal cuando lo utilizo dentro del TS. Bueno, pues se podría hacer. Aparte de poder establecer un alias como este, también podemos trabajar con la función transform, esta de aquí. Esta función transform lo que nos propone es la idea de vamos a ejecutar una pequeña funcioncita que transforme el valor que estamos recibiendo a través de ese input. Pero ojo, la transformación que hagamos tiene que seguir un poco la dinámica para la cual se ha creado ese input. Quiero decir, si nosotros, por ejemplo, hemos creado un input que se llama apellidos, la transformación no puede ser que los apellidos ahora se transformen en otra cosa diferente. Es decir, tendría que ser una transformación muy simplona para dar formato a esos apellidos o para colocarlos de alguna manera específica que luego nosotros podamos reutilizar dentro de nuestro HTML. Por ejemplo, si yo quiero poner el valor que me llega a través del input apellidos en mayúsculas, pues puedo hacer esa pequeña transformación. Recibo aquí una función con el valor de tipo string y aquí simplemente retorno cómo quiero que ese valor pues yo luego lo pueda utilizar dentro del HTML. Por ejemplo, vamos a hacer un value.toUpperCase. Lanzamos la función y esto lo que me está diciendo es que todos aquellos valores que yo pase a mi componente a través del atributo sourceName, luego los voy a poder utilizar dentro de mi HTML y dentro de mi componente a través del signal apellidos y que además el valor se va a visualizar a través de esta transformación. Si guardamos y visualizamos en el HTML, en el navegador, vemos cómo efectivamente el apellido que le estoy pasando me lo transforma a mayúsculas y vemos cómo pues está funcionando la transformación que estamos llevando a cabo. Todos estos valores de estos input que hemos ido destacando son valores de input de solo lectura, es decir, desde el hijo no podríamos hacer ninguna modificación, pero si por lo que fuese necesitásemos hacer algún tipo de modificación desde el input, tenemos la posibilidad, desde el hijo, tendríamos la posibilidad de generar signals de tipo model que sí que pueden ser modificables. Es decir, por ejemplo, le puedo poner una propiedad activo, llamar al método model, esto genera un signal igualmente, se importa exactamente igual que los otros aquí arriba, y con esto lo que podemos generar es un input igual que los que tenemos antes, pero ahora lo podemos sobreescribir desde el hijo. Yo, por ejemplo, aquí lo puedo poner falso. Esto, como cualquiera de los otros, podemos ir al HTML del hijo y visualizarlo. Por ejemplo, activo, vamos a visualizar el valor de la misma manera que hemos hecho con todos los anteriores. Ponemos los paréntesis, ejecutamos la función. En el navegador podemos ver que activo sale igual a false, pero lo que podríamos hacer es establecer pues una acción, por ejemplo, un botón, solo en este tipo de inputs. Vamos a ponerle pulsa. Vamos a ponerle un evento de clic y vamos a ponerle pues una pequeña función que ahora definiremos dentro del TS, onClick por ejemplo. Me voy al TS del componente hijo, definimos la función onClick y aquí le decimos que vamos a modificar ese input. Claro, cuidado porque al ser un signal la modificación se tiene que hacer a través de los métodos que nos proporciona la API o la herramienta, es decir, yo tengo que hacerle un dis.activo, llamar a set y modificar su valor o llamar a update para modificar su valor en función del valor que ya tiene, es decir, algo así y ponerlo al revés. Cogemos el valor que tiene y lo ponemos al revés. Esto es un signal que si nosotros ahora pues ejecutamos la función, vemos cómo cambia de true a false, de false a true, etcétera, etcétera. Es un signal que estamos cambiando. Pero ¿qué pasa? Si este valor se lo estamos pasando desde el padre, ahora mismo no se lo estoy pasando desde el padre, yo podría venir a app component HTML, pasarle aquí la propiedad activo, por ejemplo, se la vamos a poner aquí, activo, y pasarle pues el valor. Sin ningún tipo de problema, lo ponemos entre corchetes para poder pasarle un valor booleano y simplemente ya estamos recibiendo ese valor, vemos que está true y podemos modificarlo como hablábamos antes. ¿Qué sucede si por ejemplo en vez de pasarle aquí este true me voy al TS del padre y al igual que hacía con el current date le paso pues el por ejemplo user activo, le paso un valor boolean y le paso este valor a true? Bueno, pues pasarían varias cosas. Esta propiedad en principio la podría utilizar en cualquier punto del componente padre, es decir, en app component HTML podría poner aquí un parrafito que pusiese, por ejemplo, vamos a poner padre activo para ver la propiedad. Ponemos aquí la propiedad, la hemos llamado user activo, la visualizamos y además se la vamos a pasar como atributo, user activo. Se la pasamos como atributo para ver qué sucede. Hay que estar atentos entonces a lo que sucede aquí en este valor y a lo que sucede aquí en este valor. Hemos dicho que es modificable, le estoy pasando el mismo valor, por lo tanto, pues vemos cómo sí que es verdad que tienen el mismo valor. Si pulsamos lo que es el botón, vemos cómo en el hijo sí que está cambiando, pero en el padre no está cambiando ese valor. ¿Qué quiere decir? Que aunque yo le esté pasando un atributo desde el padre a través de un input de tipo model, el valor solo se modifica en el hijo, es decir, no tendríamos ese doble enlace que podríamos hacer que en otras ocasiones. De todas maneras, el doble enlace lo podemos conseguir de una manera extremadamente fácil. Si necesitamos, por lo que sea, que la propiedad la podamos modificar en el hijo y además esa modificación se vea o lo podamos visualizar en el padre, simplemente hay que utilizar la sintaxis de este banana in a box que tanto estamos acostumbrados cuando utilizamos Angular. El doble
enlace. Con esto ya lo que estamos provocando es que si ahora cambiamos el botón, vemos cómo cambia aquí y vemos cómo cambia aquí. Es decir, si pulsamos el botón, vemos que en los dos lados cambia true, false, true, false, true, false, y ya tendríamos esa acción para poder hacer cambios desde el componente hijo y además que eso se vea repercutido en el componente padre. Pues por si lo tenemos que hacer, que existe esa herramienta. Si no lo queremos hacer por lo que sea, pues no utilizamos esta sintaxis y fuera. Y aparte de todo esto, y ya para terminar y para cerrar, al utilizar este tipo de model input, este tipo de input model o como los queramos denominar, nos ofrecen dentro del hijo la posibilidad de utilizar un output sin haberlo definido. Tengo la posibilidad de utilizar un output que se llama activo change, es decir, el nombre del input, el nombre del signal con la palabra change, y que yo lo puedo utilizar pues para, por ejemplo, enterarme cuando cambia dentro del padre. Generamos una función, esta función la defino en app componente s, aquí on change, y aquí me estaría enterando de, pues por ejemplo, console log, aquí vamos a poner, se modifica la propiedad activo. La propiedad activo. Ahí lo tenemos. Cada vez que se modifique la propiedad de activo, sin tener que haber generado ese output de manera explícita, nosotros podemos recuperar esa información, tener una especie de evento que nos salta desde el propio componente hijo, y podemos recuperar esa información. Es decir, si ahora vamos a parar el intervalo para que no esté molestando, paramos el intervalo, pulsamos y vemos cómo en app componente s estamos interactuando con ese output y por lo tanto enterándonos de cuándo se hace la modificación sobre este componente hijo. Entonces, para resumir, muy importante el uso de los signals, ya no solo los signals básicos para poder gestionar el estado de nuestros componentes, sino por ejemplo este tipo de signals que nos permiten pues pasar valores a nuestros componentes y además interactuar con ellos, y que nos ofrecen un montón de funciones con las cuales pues enriquecer el uso y la experiencia que tenemos en el desarrollo de estos componentes, simples, complejos, como queramos. Y sobre todo, bueno, pues que si os ha gustado, comentéis, que nos preguntéis dudas, lo que queráis, y que lo compartáis, por supuesto, nos dejéis un like, que eso todo nos ayuda muchísimo para seguir creciendo como comunidad. Nada más. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.